Hola, mi nombre es Ernesto Iturbe. Te doy la bienvenida a la clase número 4 de este taller, Desarrollo del Ser. Esta vez te hablaré sobre un tema muy interesante. Te voy a explicar realmente qué es la Matrix. Y para esto debes entender claramente qué son las vibraciones. Así que también te hablaré de esos números raros que encontramos cuando nos hablan de vibraciones. Estos son términos muy populares hoy en día, pero quizá nadie te los había explicado como se debe, hasta hoy. Después de este video, sabrás perfectamente cómo estos términos están relacionados y aprenderás a ver la vida diferente, tal cual como esa lluvia digital o el código Matrix. Antes de comenzar, piénsalo bien. ¿Qué eliges? ¿Píldora azul o píldora roja? Si quieres seguir viviendo en ese mundo falso, corta el video ahora. Esto no es para ti. ¿Sigues aquí? Sea entonces, comenzamos. Disfruta tu píldora roja. Para comprender la Matrix o lo que llamamos realidad, antes debes entender bien qué son las vibraciones. Y seguramente has escuchado hablar de esto de las vibraciones en muchas clases, libros, videos y demás, sobre todo en temas esotéricos, espirituales o similares. La hemos escuchado tanto que ya hasta parece un viejo amigo, pero estoy seguro que hay quien se ha formado una comprensión equivocada o por lo menos incompleta de lo que verdaderamente son las vibraciones. Por lo tanto, para asimilar esta información que ha estado oculta, aunque a la vista de todos, te pido que guardes tus ideas anteriores acerca de este tema y consideres únicamente lo que te diré. Solo guárdalas un momento hasta más adelante en que puedas hacer una comparación justa de ambas cosas. Para entender e incluso moldear la Matrix, es importante que comprendas esto antes, ya que de aquí parte todo. En estas verdades que estoy por revelarte acerca de estos temas, verás que tienen muy poco en común con lo que muchos dicen a estos días. En clases anteriores te conté que el espíritu es una gran fuerza que penetra todo el espacio y es fuerza vibratoria. Es una energía que recorre el espacio desde la gran fuente y lo hace en forma de vibraciones. Se podría decir que esta energía vibratoria atraviesa el espacio de una manera similar a las ondulaciones del agua que viajan por la superficie de un lago tranquilo. Es más, usemos ese ejemplo. Imagina un lago tranquilo, quieto en la superficie, es más, tan quieto como si fuera un espejo de agua. Si arrojas una piedra grande en el centro, desde el punto donde caiga la piedra, empezará a crear una serie de ondas, una detrás de la otra, sobre la superficie del agua, formando círculos de ondas sobre toda la superficie del lago. Estos círculos de ondas se extenderán, se irán haciendo cada vez más grandes en su diámetro hasta que lleguen a las orillas. Me refiero a algo así. Ahora bien, si hubiera algo justo en el centro del lago que se moviera continuamente hacia arriba y hacia abajo dentro del agua, este movimiento enviaría una corriente continua de ondas en la superficie del lago, hasta que el lago estuviera cubierto por estas ondas vibratorias. Si este objeto en el centro del lago lo moviéramos muy rápido, las ondas serían mayores y más unidas, y viajarían mucho más rápido sobre el agua. Si lo moviéramos suave y lentamente, las ondas estarían más distanciadas una de la otra y se moverían lentamente. Podríamos decir que las vibraciones de energía de espíritu son como estas ondas, pero en vez de agua, flotan en el aire, o mejor dicho, en el éter, para usar un término más popular y que era científicamente aceptable. Aunque este término no es del todo correcto desde el punto de vista de lo que te enseñaré, como lo sabrás en clases más adelante.
Esto, por ahora, no importa. Sea cual fuere aquella cosa por la cual viajan las vibraciones desde del espíritu, lo que quiero dejar bien claro ahora es que las vibraciones del espíritu son parecidas a esas vibraciones y ondas que recorren la superficie del agua, solo que las vibraciones de energía viajan en todas direcciones y a veces se mueven rápidamente y otras se mueven más lento. Y también pueden viajar más rápido en una dirección que en otra. Esto nos da como resultado vibraciones de diferentes clases, rápidas, lentas y diferentes en su número. De ahí es de donde salen estos números raros que hemos visto. Al igual que en la física, contamos estas vibraciones del espíritu por el número de vibraciones por segundo, es decir, contamos cuántas de estas vibraciones llegan hasta cierto punto en el lapso de un segundo. Esto es a lo que llaman frecuencia vibratoria. Es así como algunas vibraciones viajan con una frecuencia de 500 impulsos por segundo y otras viajan a una frecuencia de millares de impulsos por segundo. Aquí es donde la ciencia de los números funciona, porque la existencia de toda materia y la manifestación o materialización de todo en este mundo físico depende del número de vibraciones por segundo que penetra y sale de la materia. Estoy hablando de la ley de las vibraciones que dice que el número en la frecuencia de las vibraciones es lo que hace que la materia se manifieste en sus formas. Con esto, quiero decir que lo que hace diferente a una clase de materia de otra es una diferencia en el número de vibraciones por segundo que emite la energía con la que está creada dicha materia. Es importante que tengas una comprensión clara de esto y por lo mismo no puedo tratar este asunto de forma ligera, ya que justo así es como está creada esta simulación en la que vivís. Habrá quien pueda comprender rápidamente esta ley de las vibraciones, que representa una de las claves desconocidas en el secreto de la manifestación de la materia. Y quizá alguien puede que no comprenda tan rápidamente esto, y por lo tanto hay que dejar bien claro este punto, porque esta es una de las leyes más importantes que tienes que aprender. Y siempre vas a usar este conocimiento en el trabajo superior que tendrás que hacer para tu desarrollo. Así que, para que no haya dudas, me extenderé un poco más en este tema. La composición de la materia. Recuerda la siguiente ley. Es muy importante, ya que es la que rige cómo es que está creada la Matrix y cómo es la forma en cómo se manifiesta todo. La ley la explicaré claramente en clases más adelante, ya que es un tema extenso. Por ahora, solo conócela. Estoy hablando de la ley del triángulo, que dice que en el tercer punto del triángulo es donde se representa aquello que llega a la materia para manifestarla a nuestra conciencia, en el plano físico y en el plano psíquico. ¿Has pensado alguna vez cuál es la diferencia entre el cristal y el metal, entre la tierra y el agua? ¿O has pensado cuál es la diferencia entre un simple cristal cortado en forma de diamante y un diamante verdadero? Ambos parecen ser de vidrio, son transparentes, lucen como vidrio, brillan como vidrio, etc. Pero uno de ellos tiene una brillantez, un corazón o alma, que el otro no tiene. Y uno es más duro que el otro. Esto último, la dureza, fue lo que hizo creer a los antiguos sabios y alquimistas que podían hacer brillantes. Fue así que trataron de endurecer el vidrio y algunos minerales calentándolos a altas temperaturas. Esto los llevó a descubrir después de años de experimentos que la verdadera diferencia entre un diamante y un trozo de vidrio estaba en la frecuencia de las vibraciones en los electrones que componen a cada uno, es decir, la diferencia de vibraciones entre el carbón y el diamante. Hasta hace poco, la ciencia solo conocía el uso del frío o del calor como manera de cambiar las vibraciones de cualquier materia. Lo que quiero decir es que hay otra manera de hacerlo
y que la transmutación es posible. El cambio de carbón a diamante, de plomo a oro, etc. El cómo y el porqué de esto lo comprenderás más adelante. El punto importante por ahora es comprender que la diferencia entre un tipo de materia y otra está en la diferencia de las vibraciones que la componen. Sabemos que el acero puede endurecerse usando calor y aumentando así el número de vibraciones en el mismo acero y la atracción entre partículas. Por eso, se dice que el fuego es el gran transformador o transmutador y es el gran ayudante del alquimista, ya que es un excelente agente para cambiar las vibraciones. Pero como dije, el fuego no es el único agente como tampoco lo es el frío. Hay otras maneras ya conocidas. Y lo que hace la verdadera diferencia en la materia son las diferentes frecuencias a las que vibra la energía con la que está hecha dicha materia. Es la energía del espíritu y la frecuencia de sus vibraciones lo que hace que la materia tenga diferentes formas en su manifestación. Es decir, que es lo que hace que la materia exista y también lo que nos permite conocer sus diferentes formas. Si no fuera por las vibraciones procedentes de la materia, no podríamos distinguir una clase de materia de otra. Ahora, te contaré cómo las vibraciones del espíritu se manifiestan en tu mundo, cómo viajan hasta donde estás y cómo por medio de tu conciencia puedes percibir las cosas por medio de tus sentidos. Dicho de otro modo, cómo es que tu conciencia percibe esta famosa matrix o simulación que llamamos realidad del mundo en el que vives. Así llegamos a otra gran ley. La materia existe solamente a causa del espíritu y no hay materia sin espíritu. Ahora, voy a hablarte sobre vibración, interpretación y realidad. Todo en el universo es energía. La energía con la que está creada la materia está siempre vibrando y toma nota de esto. Lo que conoces y percibes no es la materia misma, sino las vibraciones. Con esto comprenderás aún mejor. La definición de conciencia, de forma resumida, es darse cuenta. Luego entonces, al decir hazte consciente de tal cosa, es lo mismo que date cuenta de tal cosa. Así que cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de simplemente darnos cuenta. Nos han programado para decir, yo sé que tal cosa existe porque la veo. Pero, ¿qué queremos decir con eso? Cuando digo la veo, quiero decir, en primer lugar, que yo la veo. Es decir, que mi conciencia, mi comprensión la ve. No quiero decir mi cuerpo ni mi cerebro, sino mi conciencia. Y ahí está la diferencia. Lo que está en tu conciencia puede no estar físicamente ahí. En segundo lugar, la palabra ver significa que hay una imagen en tu conciencia, pero solo en tu conciencia, es decir, solo tú te das cuenta. Y en realidad, no hay forma de que tengas la seguridad de que cuando ves una cosa, de verdad esté allí, o de que lo que ves siquiera exista. Por supuesto, puedes comprobar tu vista y asegurarte si tal cosa existe o no, acercándote y tocándola, oliéndola, etc. Pero, ¿cómo puedes tener la seguridad de que puedes confiar en tus sentidos? Dejaré estos puntos para clases más adelante para no cambiar el tema. Solo diré que si no tuvieras el tacto, gusto, olfato y oído, entonces solo tendrías que confiar únicamente en tu vista para saber que las cosas existen. Así, tendrías imágenes en tu conciencia y cada vez que tuvieras una imagen de algo, no te quedaría más que decir que esa cosa existe. Piénsalo un poco y te darás cuenta que tus sentidos son poco confiables. ¿Acaso no has tenido sueños y en esos sueños has tenido imágenes de lugares y personas que se ven reales, que tan claros, tan llenos de vida, llenos de color, como cualquier cosa que ves al despertar?
¿Podrías decir que todas las cosas que has visto en sueños existen? Claro que no, no dirías eso. Quizá algunas cosas que hayas soñado, pero esto no es así en todos los casos. Cuando vemos una cosa estando despiertos, de lo que tu conciencia se da cuenta es de una imagen de dicha cosa y no de la cosa misma. Tomemos el mismo ejemplo de la clase número 1 del taller, el del ciego. ¿Lo recuerdas? Bien. Analicemos su posición en la vida. El ciego puede voltear hacia cualquier sitio y no mirará nada, no va a ver nada. ¿Le probará esto que las cosas existen o no? Por otra parte, cuando tú volteas hacia un campo verde, de lo que tu conciencia se da cuenta no es del propio campo verde, sino de una imagen de él. Y aquí viene lo interesante, ya que es así como tu conciencia crea esa simulación. La imagen se forma en la retina, o podríamos llamarle la pantalla de tus ojos. Pasa por la lente de este órgano y es de esa imagen que se forma allí, de lo que se da cuenta tu conciencia. Por lo tanto, la pregunta importante es, ¿qué es lo que produce la imagen en la retina del ojo? Ahora, quiero que entiendas este concepto importante para que quede claro el siguiente ejemplo. Date cuenta que tu mundo no es lo que está fuera de ti y puedes ver con tus ojos físicos. Al contrario, tu mundo es interior, es decir, está dentro de ti. Lo que registras en tu conciencia, o dicho de otro modo, tu mundo, está creado por todo eso que tu conciencia realiza o se da cuenta. Por eso, antes de materializar algo en el plano físico, primero debe de suceder en tu conciencia. Pero esto también es un tema extenso para próximas clases. Ahora bien, acá está el ejemplo. Piensa que la vista funciona igual que como funciona el cine, donde las imágenes se proyectan en una pantalla. De la misma forma pasa en tu vista. Hay una pantalla detrás de la lente de tus ojos y en realidad, como ya he dicho, no eres ese cuerpo, eres tu conciencia y esa está en tu interior. Mira este diagrama con el que quedará todo mucho más claro. Para tu conciencia, la pantalla es la retina y sobre ella se proyectan las imágenes que arroja la lente del ojo para que tu conciencia realice o se dé cuenta de lo que está pasando afuera. De la misma manera que en el cine, la pantalla forma las imágenes que arroja el proyector. Ahora viene un punto muy interesante. ¿Has pensado qué es lo que sale del proyector del cine? Atraviesa el aire y deja una impresión en la pantalla. Los sabios dirán que es luz, y así es, pero ¿qué es la luz sino vibraciones de energía? Y así te explico que lo que forman las imágenes en la retina, igual que en la pantalla del cine, son las vibraciones. Es decir, que lo que forman las imágenes de la retina del ojo son las vibraciones que provienen de las cosas que creemos ver. Así que, después de todo, cuando crees que estás viendo una cosa, lo que ves no es la cosa misma, sino la imagen de las vibraciones que continuamente está emitiendo tal cosa. Las emite directo hacia ti. Y esto es lo que forma la imagen en la retina del ojo. Si algo interviene en las vibraciones procedentes de la cosa que miras, entonces la imagen cambiará, pero la cosa misma en sí no cambia. Por ejemplo, si usas unos lentes azules, las imágenes en la retina de tu ojo parecerán azules, ya sea que la cosa en sí sea azul o no. De ese modo, no cambias el color de la cosa, pero sí cambias las vibraciones que entran en tus ojos antes de que lleguen hasta ti. Luego, las vibraciones alteradas llegan a la retina del ojo y tienes así la imagen de algo que parece que es real, pero que efectivamente no lo es. Por lo tanto, toma nota de esta ley que es muy importante en tu desarrollo psíquico.
Lo que vemos depende de las vibraciones que recibimos y no de la existencia de las cosas. Además, la clase de las vibraciones que recibimos determina el tipo de impresión que tendremos. Ahí hay otro punto importante. Me refiero a nuestra interpretación de esas vibraciones. Hablamos de las vibraciones de la luz que pasan por la lente del ojo y proyectan imágenes en tu retina. También que la retina es como la pantalla del cine sobre la cual las vibraciones de luz arrojan una imagen que emite el lente del proyector para tu conciencia, que es como si estuvieras sentada dentro de tu ojo viendo las imágenes. Aunque en realidad lo que está pasando dentro de tu ojo es una recepción de millares de estímulos. Tu conciencia traduce esos estímulos convirtiéndolos en una imagen comprensible de la Matrix. La traducción o interpretación de las vibraciones se efectúa muy rápidamente, a medida que nuevas vibraciones siguen llegando y estimulando los centros cerebrales, y la interpretación y traducción de estos estímulos se basan en nuestra instrucción, nuestra comprensión y la interpretación que le damos. Es decir, que es tu interpretación que le das a las vibraciones lo que define la simulación en la que vives. Por lo tanto, en último análisis, lo que ves o lo que escuchas y comprendes depende totalmente de tu traducción o interpretación de las vibraciones que recibes. Por esta razón, cuando ves una cosa que jamás has visto antes, las vibraciones llegan al área del cerebro, pero debido a la falta de información o de conocimientos acerca de tal cosa, no tienes cómo interpretarla, ya que no tienes comprensión o conciencia verdadera de su clase. Por lo tanto, puedes estar viendo una cosa y no saber qué es. Desde el punto de vista místico, cuando no conocemos una cosa, el hecho de verla no nos prueba nada, porque muchas experiencias nos enseñan que la impresión de una imagen en nuestra conciencia no es prueba suficiente de que la cosa sea como la interpretamos o creemos que es. Mira esta siguiente imagen para reforzar lo que te estoy diciendo. En la imagen que estás viendo, hay un círculo delineado en blanco justo en el centro. Quédate viendo ese círculo por unos segundos, solo unos segundos nada más. Puedes ver el paisaje, lo ves todo bien claro. No muevas tu vista, sigue viendo el punto, bien fijo, no lo cambies. Sigues viendo el círculo, muy bien, ya viste ese paisaje. Ahora mueve tu vista un poco, ¿ya viste los colores? ¿Acaso son los mismos que veías? Sorprendente, ¿no? El objetivo al decirte esto ahora es que tengas presente que lo que más te afecta es tu comprensión e interpretación de las cosas dentro de tu conciencia. Por ejemplo, si alguna vez en algún sueño que hayas tenido estuviste corriendo hasta sentir cansancio o calor o quizá temor, y cuando despiertas tu cuerpo está exaltado, incluso sudoroso, o hasta despiertas pidiendo auxilio en voz alta. Entonces, comprenderás que cosas que no tienen existencia pueden afectarte física y psíquicamente, tanto como una cosa que actualmente existe. Por lo tanto, nuevamente repito que lo que te afecta no es la existencia verdadera de las cosas, sino tu conciencia de ellas. Tu conciencia de las cosas constituye el mundo de la realidad. Y el mundo de la realidad, después de todo, es todo lo que existe verdaderamente para ti. De forma individual, es decir, tu simulación. Ahora, déjame recordarte las leyes que mencioné en esta clase, ya que son importantes. Ley de las vibraciones. El número en la frecuencia de las vibraciones es lo que hace que la materia se manifieste en sus formas. Ley del triángulo. Es la ley de la manifestación perfecta. Y la ley del espíritu. La materia existe solamente a causa del espíritu y no hay materia sin espíritu. Casi estamos por terminar la clase. Si te quedas hasta el final, te dejaré un regalo sorpresa. Es importante
tomar las clases en orden para que queden bien claros todos los conceptos y leyes, ya que están pensadas para que tengas una comprensión total conforme vayamos avanzando a las clases y técnicas más avanzadas. Por aquí debe de estar apareciendo el enlace de la playlist del taller que te guiará en el desarrollo. Espero esta clase haya dejado claro qué es esta simulación en la que vivimos, qué es la Matrix y qué son las vibraciones. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios, los leeré todos y responderé con total honestidad a todas tus preguntas. Nos vemos en el próximo. Ahora te doy un regalo por quedarte hasta el final. Esta es una gran clave. Tus emociones son un medio poderoso para cambiar tu vibración. Eleva tus vibraciones modificando tus emociones y moldearás tu simulación.